Muy bien, estimados amigos del programa El Mecanismo del Éxito, estamos en una edición más de nuestro programa que se transmite todos los días sábados, como ustedes lo conocen y lo saben. Para mí es de mucha satisfacción el día de hoy contar con la presencia del doctor Armando Medina Ibáñez, a quien conozco de hace muchos años atrás y visto la situación de nuestro país con una serie de aspectos que además tiene tres regiones y además de tres regiones tiene zona norte, centro y sur, donde cada región tiene patrones culturales diferentes. Y encima, como estábamos conversando justamente ahora con el tema de las migraciones, es un tema que lo vamos a tratar el día de hoy. Pero antes quiero proceder, ante todo, Armando, muy buenas noches. Quiero proceder ante toda la lectura de su hoja de vida que me ha pasado en líneas. El doctor Armando Medina Ibáñez es antropólogo, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, investigador RENACIT, Paz Decano Nacional del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú y miembro del directorio de CEPLAN. Como ustedes bien saben, estimados amigos, CEPLAN es el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional. Es por esa razón que es de mucho agrado y estoy seguro que el tema que vamos a tratar, que es transformaciones culturales en la sociedad peruana, estimado Armando, pues te dejo a ti para que tú nos des una introducción de este tema y de ahí podamos conversar durante estos 60 minutos que tenemos en este programa. Adelante, estimado Armando. Muchas gracias, estimado Rubén, y te felicito por esta iniciativa de promover diálogos que nos inviten a la reflexión para, de alguna manera, cuestionar nuestra situación, nuestra realidad, nuestra misma condición como sujetos pensantes frente a una realidad tan plural y tan diversa como es el Perú. Para empezar, quisiera ubicar primero en un escenario desde la geografía humana para entender qué cosa es el Perú. El Perú primero ha pasado por algunos momentos históricos que vale la pena reflexionar. Primero hay que entender desde un momento histórico político, que el Perú sufre una conquista desde el año 1542, cuando llegan la conquista de los españoles, luego vienen las reducciones de las grandes comunidades de los ayllus para convertirlo en comunidades con el virrey Toledo para poder administrar los recursos y estos puedan irse a España con mayor eficiencia y eficacia. Se empezaron luego a construir más adelante las organizaciones, siempre teniendo como eje central el dominio y la preponderancia de estos personajes que hubieran venido desde Europa. Entonces toman el control mediante dos mecanismos. Uno, el sometimiento de la gente para convertirlos en obreros, en trabajadores, y la otra estrategia es manteniendo vínculos sentimentales con las collas, con las mujeres indígenas, para poder tener un control sobre el dominio del parentesco. Entonces, estos son algunos de los elementos. Hay muchos más, pero estos son los más resaltantes que empieza a tener en esos momentos como elemento de dominación y sometimiento. Luego pasamos a la colonia, luego llegamos en la república, y en estos periodos pues llegan grandes oleadas migracionales de los chinos, por ejemplo, para trabajar en las haciendas, ¿no? Con los chinos y colíes, para trabajar en los cañaverales y todo esto. También trajeron a las poblaciones afros, que también se asientan en el Perú y que luego van a constituir una población muy significativa que hasta el día de hoy siguen vigentes en nuestro territorio nacional. Entonces, posteriormente ya llegan pues oleadas de italianos, españoles y luego vienen de otros lados del mundo. Finalmente, el Perú se convierte en un crisol de culturas y de razas que van a crear un sincretismo cultural y un mestizaje permanente en este territorio llamado Perú. De manera que ahí tenemos ese gran escenario en las grandes urbes que están presentes hasta el día de hoy. Hasta ahí un primer aspecto. La otra lectura geopolítica desde la geografía humana es entender que el Perú, de acuerdo al Ministerio de Cultura y de acuerdo al último censo del 2017 que hizo el Instituto Nacional de Estadística, nos refiere que en el Perú conviven 48 pueblos indígenas, 54 pueblos indígenas y se hablan 48 idiomas. 44 en la zona de la Amazonía y 4 en la zona andina. Y para ser más frescos y más referentes, por ejemplo, Lima, que es la capital del Perú, donde se supone que estamos más desarrollados y acá no hay mayor vinculación con estos pueblos, tenemos acá en el pueblo Jácaru,
que es o el que tiene como lenguaje el aru, que fue el origen del idioma, o que está muy vinculado al tema aymara, y que se está relacionando, de acuerdo a Alfredo Torero, que ese fue uno de los idiomas que utilizaron los incas para comunicarse técnicamente. Armando, ¿en qué parte está ubicado este pueblo que dices tú? ¿En qué parte? Estamos hablando si no me equivoco, está en la sierra de Guarochirí. ¿Ya? Este pueblo tiene una particularidad de que ellos están vigentes hasta el día de hoy y mantienen pues su costumbre, su tradición. Perdón, no es Guarochirí, es en la provincia de Yauyos. Es ahí donde están estos pueblos, están vigentes hasta el día de hoy con su cultura, sus tradiciones, sus formas de vivir, con sus propias vestimentas, y todavía en el último censo reflejaban algo de 750 hablantes de este idioma, que es muy amenazante frente a una situación globalizada que cada vez más te impone el castellano como un idioma oficial. Entonces, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación han hecho esfuerzos porque este idioma se mantenga, se preserve y se difunda. No sé si eso está teniendo éxito, pero eso era la realidad. Pero bien, entonces, al tener esta reconfiguración de 55 nacionalidades y que se hablan 48 idiomas, vea usted, esto nuevamente complejiza mucho más entender el Perú para poder tomar decisiones políticas y poder satisfacer las expectativas y la demanda de la población. Porque cada grupo humano va a tener particularidades en cuanto a sus necesidades y en cuanto a sus expectativas de vida. Por lo tanto, no es que nosotros hay que diseñar una política nacional de cómo lograr el bienestar de los peruanos, porque cada realidad tiene configuraciones muy diferentes. Entonces, este es más o menos el espectro en el cual nosotros vemos y entendemos al Perú como ese país multicultural, plurilingüe, donde necesitamos analizarnos desde esa perspectiva cómo es que hemos ido recreando una nueva cultura, y esa nueva cultura viene a ser lo que nosotros conocemos en el día de hoy, el parte de ese mestizaje cultural, que el caso más emblemático lo tenemos fundamentalmente en la comida, que nos hemos convertido en una potencia mundial o un destino gastronómico por la diversidad de productos que tenemos y la combinación de elementos que se han dado para recrear alimentos muy propios en cada espacio territorial. Entonces, hasta ahí tenemos uno de ellos. Lo otro es la música. La música ha ido también adoptando una serie de elementos para poder dar un sentido de alegría, tanto festivos como rituales, dentro de los grupos familiares o dentro de las estructuras sociales, a fin de integrar, de hermanar o protestar. Porque la música no solamente es bailar, la música puede tener escenarios rituales, ceremoniales, litúrgicos o también canciones de protesta. Por ejemplo, ahora en estos últimos tiempos que hemos visto tantos movimientos que se han venido dando por hechos políticos, en todos ellos están presentes diferentes manifestaciones musicales, no como un acto de diversión, sino como actos de protesta. Oye, Arturo, entonces la pregunta sería, el concepto de cultura, el concepto mismo, porque nuestro tema de conversación el día de hoy es transformaciones culturales en la sociedad peruana. ¿Cómo tú, digamos, podrías definir el concepto de cultura para que de esa manera de ahí partamos en las conversaciones que vienen adelante? Bueno, para mí la cultura es todo acto o manifestación humana que se recrea y se manifiesta en el accionar y en el comportamiento de los individuos y que se valida socialmente y que nos hace encontrar la felicidad o el bienestar colectivo. Para mí eso es la cultura. Correcto. Por lo tanto, perdón, para redondear la idea, por lo tanto, entender la cultura es entender la vida misma. Eso es para mí. Conforme. Entonces, Arturo, la cosa, digamos, es bastante complicada porque el tema es, perdóname, Armando, el tema es el siguiente, ¿no? Tú has hablado de que somos 54, vamos a decir, grupos humanos.
Entonces ya has dicho que cada grupo humano tendría una, digamos así, un baremo diferente de lo que es el bienestar. Y entonces, Así es, por lo tanto, el manejo político es muy difícil. En eso claro. quisiera, por favor, que entres ahora, porque ¿por qué te digo esto? Porque tú sabes muy bien que en abril de este año se convocan las elecciones generales y vamos a tener por lo menos a lo mejor del orden de 50 partidos políticos que van a ofrecer acciones. La pregunta está, ¿cómo debiera ser el manejo ideal de la parte política del país, tomando en cuenta el concepto de cultura y tomando en cuenta esos 54 grupos humanos diferentes? ¿Cómo es tu punto de vista al respecto, Armando? Yo pienso que tener una mirada global del Perú es demasiado ambicioso. Por eso es que si tú te das cuenta, todos los últimos gobernantes, desde que hemos tenido tanto los democráticos como los militares, siempre trabajaron de miradas de espalda a una realidad. Ellos gobernaban desde lo que creían, de lo que se imaginaban, desde lo que leían o desde lo que aprendían en otros países. Nunca entendieron el Perú. Mira, tanto es así que el año 2017, o sea, ayer, fue por primera vez que se hizo un censo oficial desde el Estado peruano para saber quiénes somos los peruanos. ¿Eso no te parece tremendo para un país? O sea, ¿cómo han estado gobernando hasta el año 2017? ¿Quiénes eran los peruanos? ¿Los de Lima? ¿Los de Arequipa? ¿Los de Trujillo? Entonces, si tú no sabes quién es tu gente, ¿cómo planificas un país inclusivo? ¿Llevas educación? ¿Cómo llevas las políticas de salud y todo lo que tiene que ver con las políticas de bienestar a la sociedad? Si no sabes quiénes son. Tremendo, ¿no? Por Pero bueno, supuesto. yo creo que, por ejemplo, esa situación ha llevado a que muchos partidos políticos hayan entrado en una crisis, hayan entrado en una situación donde han perdido la confianza y la credibilidad. Mira nada más que cuando Pedro Castillo entra a las elecciones y a la recta final, él no encarnó propiamente una ideología de un partido como tal. La gente votó por él porque veían en él reflejado a un campesino, a un hombre con sombrero, a un hombre que venía de una provincia y que hizo su desayuno presidencial en una casa de Texas y comiendo choclos. Entonces la gente veía en él una suerte de un Mesías, ¿no? De que pronto encarna a alguien que viene muy parecido a yo. Pero esa persona, claro, después no caló, no pudo cuajar entre el poder político que viene desde las otras hegemonías, como es desde la economía, simplemente lo vacaron y no aguantó lo que duró, bueno, estuvo poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya eso de la lucha política lo vamos a dejar a un lado. Si no, yo lo estoy viendo como un símbolo emblemático. ¿Por qué? Porque él tuvo toda la votación del sur del Perú. Y si Así tú es. miras dónde está la mayor concentración de los pueblos indígenas, está hacia el sur del Perú. Pero sin embargo, de acuerdo al censo 2017, la mayor cantidad de quechua hablantes están acá en San Juan de Lurigancho, en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, cuando vemos las elecciones, fue muy interesante ver cuando Keiko fue a reclamar en varias comunidades de Puno y ella sorprendía, decía, ¿cómo? Aquí en este pueblo no han votado ni una sola persona por mí. Y por eso incluso trataron de tachar, porque decían que hay varios quispes que votaron igual y no sé qué, hubo todo un tema. Pero más allá de ese pequeño incidente, es que ellos votaron por una convicción de pertenencia, porque hasta ese momento no había nadie quien los represente como tal. Entonces, si nosotros miramos nuevamente la cantidad de candidatos que hay ahora, ya los candidatos no vienen a representar propiamente a los intereses de un determinado grupo humano, de un determinado grupo de una ideología que lo represente como tal, sino hoy la gente ya se da cuenta que los líderes mayormente representan a intereses comerciales o económicos. Y entonces por eso es que se han dividido tantos partidos y muchas veces pertenecen a un grupo nada más y tienen 2, 3 o 4 candidatos. Entonces,
Yo creo que una manera de, si quisiera hacer una buena gestión y un buen entendimiento al Perú, es primero convocando tal vez a especialistas que te ayuden a entender esa pluralidad del Perú, para que puedas diseñar una política nacional, pero que responda a particularidades regionales y pueda implementarse y diseñarse estrategias de acuerdo a cada espacio territorial, considerando que el territorio manda en la vida de una comunidad. Ok, Armando, lo que acabas de decir es un grave riesgo para la política de nuestro país y para el desarrollo de la necesidad de un bienestar y futuro de nación, porque evidentemente lo que señalas, y estoy de acuerdo contigo, de que el señor Pedro Castillo, quien fue presidente nuestro, evidentemente la gente también expresó, como bien lo dices tú, no lo has expresado, pero yo lo digo, un voto de rechazo porque no ha sido reconocido en los grupos humanos. Entonces, y esa situación es una lección aprendida que esperemos que los partidos políticos lo tomen ahora. Ahora, pero ahí va el tema, mi siguiente punto de vista, estimado Armando, porque eso representa un riesgo grave para nuestro país. La pregunta está, desde tu punto de vista como antropólogo y como investigador del tema, la pregunta, ¿cómo tú recomiendas que se haga un manejo desde el punto de vista político para tomar en cuenta este riesgo que de no lograr mitigarlo correctamente nos lleva a un fracaso nuevamente, nos podría llevar a un fracaso nuevamente? Ahí viene un tema que va a entrar por el tema de la educación. Porque no te olvides que tomar decisiones políticas es de tomar decisiones pensadas, decisiones razonadas. Para ello, yo necesito entender quién es mi candidato, qué propone y cómo entiende el Perú. Entonces, si no tenemos una sociedad o un grupo humano bien informado, con una capacidad de reflexividad crítica, entonces nuevamente caemos en el terreno de simplemente la improvisación o el aprovechamiento de esa ignorancia política para poder jalarlos a sus partidos o buscando beneficios, dando dádivas u ofrecimientos vanos que no se van a cumplir. Entonces, yo creo que por ahí tenemos un gran problema, que durante estos últimos años, vea usted que el sistema educativo no ha formado ciudadanos bajo un principio crítico, no ha formado bajo un principio del conocimiento de la realidad nacional. A nosotros vemos cuando estudiamos en el colegio, siempre nos enseñan una historia de guerras y donde siempre hay una presencia del blanco o del mestizo que está en la batalla, pero nunca se habla de los indígenas, de las mujeres, de los diferentes sectores y regiones que ya han venido luchando desde hace tiempo y han tenido una presencia muy protagónica en la historia social y política de nuestro país. De manera que, si tú me preguntas cuál sería una sugerencia para este proceso electoral, yo creo que podría aventurar tal vez algunas ideas, ¿no? La primera idea sería que por cada espacio territorial deberían conformarse equipos técnicos desde las ciencias sociales y las ciencias técnicas para que ayuden a entender mejor cómo es el comportamiento de los grupos humanos y cómo estos se articulan con el desarrollo tecnológico para ver el tema de la productividad y dar una dinámica a la economía regional, fortificando las competencias que ellos tienen y aprovechando mejor las oportunidades que hay en sus regiones. Entonces, ¿quién mejor lo puede hacer eso? Si no es un equipo que se configure por macroregiones o por regiones. Desde ese lado debe alimentarse la información para crear lineamientos generales como políticas nacionales. Entonces, teniendo un lineamiento o una política nacional, vamos a tener el gran techo que protege para poder actuar e intervenir en las regiones y hacer más eficiente el gasto público, porque vamos a tener un asidero dentro de lo que es propiamente una gestión pública que responde a las necesidades de su gente y a su territorio. Eso es. Ahora, yo considero con lo que has dicho, estimado Armando, la manera que te has expresado en estos últimos 3 a 4 minutos, diría yo, lo calificaría como un manejo político serio del país. Pero es un manejo político serio, pero además de largo aliento, porque eso no lo puedes hacer
en una gestión, sino hay que manejarlo como una política nacional. Ahora, yo digamos, para aumentar el tema de la parte crítica que estamos tratando, estimado Armando, te comento claramente lo siguiente, que el Premio Nobel de Economía, el señor Gary Becker, es un economista que ganó el Premio Nobel el año 92 y él, dentro de sus investigaciones, señala claramente lo siguiente. Dice, el 80% de la riqueza de una nación está constituido por su capital humano, el cual es crucial para el desarrollo. Entonces la pregunta está, si no hacemos un reconocimiento del valor, digamos, de las diversas personas que conformamos esta nación, no vamos a lograr ni siquiera el 80%, quizás el 15% de la riqueza, ese capital humano que tenemos, de esa, digamos así, gama de culturas que tenemos. ¿Cómo lo ves ese tema, estimado Armando? Y cómo, digamos, tú lo analizas, porque esto te invito a que hagamos un artículo de investigación sobre ese tema, por favor, pero dando la explicación. Me encantaría, ¿sabes por qué? Lo que tú acabas de decir y de este premio Nobel Becker que hace referencia en el capital humano, pues justamente yo no sé si en aquellas épocas ya los españoles durante la época de la conquista se dieron cuenta de ese detalle, porque justamente con el último premio Nobel de Acemoglu y James Robinson, que tienen un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Él también hace alusión a eso, que la pobreza de los países no está en la riqueza o en la extracción de los recursos, sino en la gestión, en quién tiene la gestión de las instituciones. Entonces, vea usted que hay dos premios Nobel que están tomando como eje central, uno al grupo humano y otro a las instituciones como las generadoras o administradoras de todo el bienestar de la sociedad. Pero ¿dónde viene el tema y por qué venía en relación a que los españoles sabían o no? Porque vea usted, esto me hace a colación a un pensamiento, a un pensador peruano como es Aníbal Quijano, él nos habla sobre la colonialidad del poder, la colonialidad del saber. Y entonces él nos hace reflexionar que desde la llegada de los españoles, durante todo el proceso de la colonia hasta el día de hoy, siempre estamos puestos los ojitos allá afuera. Por eso no sé si a usted le ha pasado. Dicen, vamos a presentar al ingeniero fulanito de tal. Estudió en Harvard, en Massachusetts, en Complutense y no sé cuánto. ¡Oh, qué maravilla! ¿Usted ha visto algún con esa misma pomposidad? El señor hizo la maestría en la Universidad de Trujillo, en la Universidad de Tumbes, en la Universidad del Callao, en la Universidad de Huancayo. Si lo hacen pero medio escondidito porque da medio vergüenza. Pero si usted ha ido a estudiar allá a Europa, a Francia, así le ponemos con bombos y platillos porque además vende. Bueno, ese pensamiento, nos decía Aníbal Quijano, esa es la colonialidad del poder. Porque si tú no confías en tu gente, si tú no confías en tus docentes, si tú no confías en tu calidad educativa, pregunta entonces, ¿qué haces aquí en el Perú? Entonces de eso aprovecharon los españoles y empezaron durante estos más de 524 años a decirnos lo siguiente, que me arrancó desde ahí hasta el día de hoy. Recuerda, tu educación es mala, tus profesores no saben mucho, recuerda, las universidades son pésimas, recuerda, todo lo que tú hay acá siempre es de tercer nivel, ¿no? Tercer clase, eran como dijo un presidente, tercera clase, ¿no? Son de tercera clase. Por lo tanto, si tú quieres ser bueno, ándate allá. En Europa, en Asia, ahí se aprende. Acá no. Por eso es que muchos de nuestros profesionales, yendo a la parte más política y ligada al tema del desarrollo humano, la parte técnica sí te acepto, ¿no? O sea, tú vas a aprender a hacer, qué sé yo, relojes allá a la China, perfecto, ¿no? Ven, ya fabrica relojes, a mí me parece bien, ya está, eso está bueno. Pero estoy hablando en el desarrollo humano. Entonces, muchos de los especialistas se fueron a capacitarse allá y luego vienen trayendo modelos que funcionan en la China o funcionan en África a quererlo hacer funcionar en el Perú. Mira, uno de los fracasos bien grandes que ha tenido el país, nada más para ponerte un ejemplo, es el tema de la chispita. No sé si conoces sobre el tema. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la anemia. Claro. Entonces, se diseñó, y tú sabes que la anemia es el que daña el cerebro en los primeros 3 años de vida. Si tú no lo formas bien ahí al niño, lo condenas para el resto de su vida, que no desarrolla capacidad de pensar. Entonces, vieron que la chispita
era un excelente fortificante de hierro que funcionó, no recuerdo muy bien, en otros países. Me parece que en África, no sé. Luego, en el terremoto de Ica, lo trajeron para ejemplo y modelo y dio excelente resultado porque hicieron con un determinado grupo, le dieron la chispita y vieron que funcionó. Entonces el Estado peruano inmediatamente vio resultados, me dio indicadores, me dio números, bárbaro, dijo que venga. Sacó una millonada de plata y chispitas para todo el mundo y se repartió chispitas por todo el Perú. Mirabas los indicadores desde el MINSA, todo repartido. A las familias le entregaban sus 30 sobrecitos por familia. Entonces después me mandaron a mí a hacer una investigación, porque si bien es cierto, en los índices se reportaba que las chispitas sí se repartían, se entregaban, las mamás firmaban, las mamás lo llevaban, se iban felices con su chispita a casa, pero los indicadores no bajaban. Entonces yo viajé por muchos lugares y encontré la chispita que se lo daban para el chancho, para el gato, era para jugar casitas y hacer cartitas con los niños para jugar, o estaban en medio de la basura. Nunca lo consumieron los niños. Entonces, cuando yo le preguntaba a las mamás de diferentes regiones del Perú, que más o menos era un hilo conductor, decían, ellos me dan de comer esta chispita, me dicen que aquí está el alimento de mi hijo. ¿Cómo va a ser posible que en este sobrecito tenga tanto nutriente? Yo a mi hijo le doy papas, camote, le doy arroz, y mira, su trigo, su canchita, y eso lo mantiene gordo a mi hijo. ¿Cómo crees tú que aquí, en este sobrecito, va a haber acá? Entonces, las mamás no entendían que dentro de eso había una concentración de vitaminas, de hierro para el niño, sino más bien ellos lo asociaron a elementos culturales y entonces ellos decían que con esa chispita era para matar a los niños, que era para una cuestión religiosa donde estaba el código del 666, creo que es el demonio, que era una cuestión para matarlos y desaparecerlos, para esterilizarlos, y es decir, empezaron a construir una serie de imaginarios. Y eso hasta el día de hoy no se ha logrado superar. Eso mismo pasó, por ejemplo, ahora mismo con la del COVID-19. Un gran sector de la población no se quería vacunar por nada del mundo, porque también eran cuestiones culturales las que determinaban sus comportamientos frente a situaciones de esta naturaleza. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto para darnos cuenta? Es que entender nuestra realidad peruana es muy compleja y debemos entenderlo desde la mismidad y no caer en ese proceso de lo que es la colonización mental de pensar que todo lo bueno viene de afuera y nosotros no tenemos nada bueno, nada creativo. Eso es, me parece, una de las razones que debemos superar para poder hacer una mejor sociedad. Oye, Armando, ¿sabes qué? Claro, estoy sentado y con apoyado la espalda en el espaldar de este asiento, porque si no estaba con el espaldar, de repente me caía para atrás, oye, porque lo que has dicho es realmente enormemente preocupante, porque evidentemente estamos viendo que una, entre comillas, buena acción, buena política de las chispitas, lamentablemente por la falta del conocimiento cultural de nuestros grupos humanos, no se hizo la adaptación y la preparación apropiada. Y eso lamentablemente nos ha traído que la anemia es uno de los problemas principales que tenemos. Y el problema, como bien lo sabes tú, afecta a la sinapsis del niño de 0 a 36 meses. Entonces, la pregunta que yo te hago, estimado Armando, es, ¿qué ministerio, vamos a decir? Por supuesto, mira, yo he leído muchas cosas y una de las cosas que leo es mucho lo que nos dice el señor Edgar Morin, ¿no? En el sentido de que hay un grave error que en la educación se aplica el reduccionismo, es decir, de un problema complejo, tú pretendes tomar una cosita pequeña y te centras a eso, y eso trae graves problemas de resultados, digamos, de lograr desarrollo a partir de la educación. Entonces, la pregunta sería es, ¿de qué manera el Perú debería tomar seriamente el tema cultural para lograr tomar lo que es una debilidad y un riesgo, tratar de convertirlo en el tiempo en una fortaleza nuestra? Sí, como yo creo que primero hay que entender que el ser humano es un ser cultural por naturaleza y un ser social por naturaleza. Entonces, la validez de la información que tenemos siempre le vamos a dar a quien nos demuestra y nos da confianza. Por eso que, por ejemplo, en tiempos de pandemia, la gente le creía más a la vecina, a lo que pasaba en el TikTok o a lo que decía algunos personajes de la televisión,
que al propio personal de salud. ¿Y por qué no lo hacían caso a esta información? Primero, porque era una persona desconocida. Segundo, no desarrollaba confianza. Y tercero, no entendían el lenguaje que ellos utilizaban. Entonces, si tú no tienes una empatía relacional donde tú puedas generar una vinculación más horizontal con la gente, mira, cualquier educación que se haga siempre va a tener ciertos fracasos que van a ir en detrimento de la condición y la calidad humana. ¿Y a qué va esto? Que el modelo educativo que tenemos en nuestro Perú no responde a los modelos de formación y de conocimiento que tenemos en los espacios territoriales. Hay esfuerzos. Se están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, ahora mucho material educativo se ha adaptado a las lenguas de los pueblos originarios. Pero mientras están adaptando libros, ya la tecnología nos ganó porque hoy tenemos la inteligencia artificial, tenemos la red de conectividad. Entonces, si el Estado peruano no ha generado una conexión de banda ancha y donde tenga mayor cantidad de la llegada de los canales de el Internet para que podamos utilizarlo mediante los canales adecuados a los idiomas, a las culturas de las realidades, entonces vamos a seguir en el mismo problema. Porque vea usted que el tema del Internet todavía sigue siendo una exclusividad de un cierto sector de la ciudad. Por ejemplo, acá en Lima tenemos Internet, pero ahora ándate un poquito a la sierra a ver qué pasa. Y estás hablando de la misma región de Lima. Entonces, ni hablar de otras regiones. Entonces, ahí nos encontramos frente a un tema que es nuestra geografía es muy accidentada, muy compleja. Entonces, tú no puedes poner una antena y que irradie para todo el Perú, porque nosotros tenemos muchos pisos geográficos muy complejos. Sin embargo, creo que ahora con el tema satelital sí podemos vencer esas barreras geográficas, pero para eso necesitamos que el Estado ponga como condición a todas estas empresas transnacionales, como por ejemplo ahora ya vamos a tener acá en Chancay el puerto de los chinos que se vienen con todo este puerto de Chancay, con toda la tendencia de la llegada de la conexión con el mundo asiático. Yo creo que el Estado le hubiese puesto como una condición eso, por lo menos que nos pongan un satélite para poder llegar a toda nuestra gente y poder formarlo bajo una nueva precepto de una democracia educativa donde se tenga la participación más cercana y donde todos podamos tener acceso a la formación o la autoformación, porque ahora tú sabes que desde el Internet también podemos autoformarnos. Entonces, creo que ese es uno de los grandes temas y uno de los grandes desafíos que nos queda, formar a los futuros ciudadanos con una mejor calidad educativa y a donde llegue el Internet en todas las dimensiones de nuestro territorio para poder tal vez llegar con mayor eficacia y eficiencia con un sistema educativo paralelo al formal, porque la educación, recuerda, se da en casa. Esa es el primer formación. Luego en la escuela, en la universidad y luego en la sociedad. Pero si nosotros tenemos un control de estos mecanismos del Internet, el Estado puede diseñar estrategias o canales educativos para poder llegar también a la población y ayudar a formar a los ciudadanos. Entonces, eso es, yo creo, un reto que queda por hacer, ¿no? Correcto. Armando, mira, y yo dentro de los temas que estoy investigando, hay una investigación que he hecho y que va a salir un artículo a publicarse en la revista del CAEN sobre el tema de la ética. Y ahí, digamos, he encontrado una serie de investigadores y sobre todo hay una investigadora, Adela Cortina, que ha escrito un libro, ¿Para qué sirve la ética? Y te lo digo más o menos en resumen, ¿no? Ella dice que la ética sirve para formar el carácter de las personas. Es la toma de decisiones, es decir, una persona que practica la ética no debe tomar decisiones entre una decisión incorrecta moralmente y una decisión correcta moralmente. Una persona ética debe tomar decisiones bajo la corrección del valor y de la moral. Ahora, evidentemente la parte moral está basada en normativas, en reglamentos, esa es la parte moral. Entonces la pregunta sería, estimado Armando, ¿podríamos encontrar alguna correlación positiva o negativa entre la cultura y la falta de ética, que realmente es una crisis de ética en este momento en el Perú, sobre todo la moral, y por lo tanto la corrupción se ha convertido en el principal problema que tenemos? ¿Hay alguna correlación que tú veas? Yo creo que sí, la ética es fundamental. Primero debemos entender la moral. La moral es un principio que se da dentro de los grupos humanos.
donde vamos a consolidar los principios que nos hacen decidir entre lo bueno y lo malo. Nos va a permitir hacer mejores personas dentro de la familia, dentro de la comunidad. Entonces, desde ahí vamos a construir la moral de las personas, de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, desde épocas prehispánicas, y aquí vale aclarar un punto, siempre nos dicen, en el antiguo Perú había el ama súa, ama Yulia, ama aquella, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Eso es una gran mentira. Eso nunca fueron los valores de nuestros pueblos originarios, ni fueron, ni son, ni serán. Nuestros valores eran Allín Yachay, aprendamos juntos. Allín Munay, colaboremos, seamos familia, seamos comunidad. Allín Sonjoy, lo que hagamos, hagámoslo con amor. Por eso, estimado Rubén, si usted algún día viaja hasta el día de hoy a alguno de los lugares más lejanos del Perú, las casas no tienen puertas. ¿Por qué? Porque están formados bajo esos principios morales del respeto. Todos los de la comunidad son tus tíos, tus parientes, tus familiares, y todos se cuidan entre todos, porque somos familia, somos comunidad. Por lo tanto, en ninguna parte vas a encontrar con puertas bien trancadas como lo tenemos aquí en Lima, lleno de rejas y con vigilante en la puerta. Sí. Entonces, ese cuento que nos vienen a decir que John, Amasúa Mayuya Maquella, eso fue para los españoles, porque no te olvides que cuando vinieron los cargamentos de personas con Pizarro, trajeron a los expresidiarios que venían a canjear su libertad a cambio de conquistar un nuevo mundo, porque ellos no sabían si iban a volver vivos. Entonces, ellos sí trajeron esos hábitos de robar, haraganear y todo lo demás. Entonces, pues, esa norma fue para ellos. Pero nunca fue para nuestro pueblo, para nuestra cultura, porque nosotros teníamos los principios éticos basados en la reflexión colectiva. Allín Yachay, Allín Sonjoy y Allín Munay. ¿Te das cuenta? Y eso está vigente hasta el día de hoy, como te digo. Esto no es un invento mío. O sea, a partir de las reflexiones e investigaciones que se han hecho desde la historia, la filosofía y la antropología, cuando transites por algún lugar del Perú, vuelvo a preguntarte, vuelvo a sugerirte que mires las casas y te vas a dar cuenta que no tienen ventanas. Ándate por la Amazonía y solamente hay una tela que cubre. Lo he visto, Armando. Y yo te digo, oye, que sería interesantísimo desarrollar un aspecto, digamos así, una campaña nacional para recuperar esos tres elementos, esos valores, porque está la raíz de la recuperación nuestra. Así es. Entonces, volviendo a lo tema de Adela Cortina, y aquí me permito relacionar lo que acabo de decirte con lo que me ha permitido a mí ver en campo, que la gente no se roba entre ellos, que siempre hay ese principio de la solidaridad, y entonces yo ahí voy a tomar la idea de lo que tú has hecho referencia a Adela Cortina, donde nos dice que la ética sirve para formarnos el carácter. ¿Y qué cosa es el carácter? Justamente el carácter se basa en la formación que la moral nos establece. Y entonces tú vas a ser una buena persona en la medida que a partir de la moral estableces hábitos. Y esos hábitos se van insertando en tu forma de vivir, que se establecen como costumbres. Y las costumbres se establecen como normas, como leyes. Y que eso te va a permitir establecer una buena convivencia social. Entonces nuestros pueblos siempre han tenido estos principios fundamentales para construir una sociedad donde se amengue, se controle o se regule estos actos que puedan atentar contra la integridad del prójimo. Con la llegada posteriormente de estas oleadas de migracionales se me ocurre, desde nuevamente los españoles, japoneses, chinos, y ahora tenemos venezolanos, y bueno, ahora tenemos toda una amalgama de culturas. Cada uno de ellos nos traen pautas culturales muy diferentes a las originarias. Y entre esas otras pautas, justamente nos traen otros elementos cargados con la violencia, como hoy estamos viviendo frente al sicariato, a los robos cada vez más organizados, al secuestro, etc. Entonces, no quiero decir que los de afuera lo han traído, sino que se han fortalecido o lo han desarrollado con otras bandas de aquí del Perú. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que justamente estos principios que se tenía en una forma inicial dentro de nuestro país, va a tener posteriormente un impacto con la llegada desde afuera con otros elementos culturales. Armando, mira, esto me lleva a la siguiente interrogante. ¿Cuándo se fracturó esos tres lemas, vamos a decir, de la cultura nuestra, de raíz? ¿Cuándo se fracturó? Y la pregunta sería, ¿por qué no lo podemos recuperar? Yo creo que la pregunta sería más bien tomando la pregunta de Zabalita, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Bueno, no te podría dar una respuesta, pero yo me atrevería a dar una hipótesis, ¿no? Que fue desde la ¿Cuál colonia es? en adelante, desde la La colonia en colonia, adelante. ¿no? Así es. Recuerda que nuestros acontecimientos políticos plagados de discriminación, que están vinculados al tema de la colonialidad mental y al tema de la pérdida de valores, se nos vieron dando progresivamente y sistemáticamente. Claro, porque Desde se la... rompieron los patrones culturales nuestros. Así es. Y entonces hoy se vienen a repetir muchos elementos que se venían dando desde la colonia. No te olvides que el tema de la corrupción no es del presidente de ayer ni del de hoy. Es bien maravilloso, por ejemplo, ver cómo la presidenta nos dice que le prestan un Rolex. Oye, por Dios, eso es una maravilla, una síntesis de la sinvergüencería, de no aceptar un hecho con valentía frente a una situación que lo vincula al tema de inmoralidad. Bueno, ese pequeño gesto no es de ahora, sino vea usted, si tú miras a lo que pasó en la época, en la época de la colonia, cuando estaban en el proceso de la recaudación de los impuestos para mandar a la corona española, muchos de esos acontecimientos se sucedieron. Entonces, eso, por ejemplo, está muy bien relatado, el tema de la corrupción en su libro de Alfonso Quirós, La historia de la corrupción en el Perú, donde nos hace toda una secuencia histórica y unos casos anecdóticos muy similares a lo que vemos hoy día a la presidenta de la República, donde ella sin ningún escrúpulo nos sale a ilusionar, a decir que le prestan un Rolex. Bueno, si tú miras en ese trabajo vas a encontrar un sinnúmero de hechos que están vinculados a corrupción cuando le estafaban el dinero, el oro y la plata que llevaban hacia la corona española. Entonces, esos hechos se van dando de manera repetitiva. Por lo tanto, si un presidente que sale electo no tiene entre sus asesores 2 o 3 historiadores, 2 o 3 filósofos y unos 2 o 3 antropólogos que le ayuden a entender todo ese hecho social, mira, cualquier esfuerzo va a ser en vano. Y mira, nada más para ponerte en caso de la historia, qué tan importante es. Cuando uno va a un consultorio médico o a un hospital, lo primero que te hacen es tu historia clínica. ¿Y qué hacen en tu historia clínica? Van haciendo un rastreo de todo tu historial, de tu vida que has pasado durante momentos que has ido al hospital. De repente tú fuiste a los 10 años por una gripe, eso está ahí. Después fuiste por una apendicitis a los 30 años, está ahí. A los 40 años no se fuiste por una infección y todo está ahí. Entonces cuando tú vas hoy día a los 60 años dices, señor, me duele aquí, me duele allá. Entonces ellos buscan tu historia clínica y dicen, acá está, usted a los 10 años vino por una gripe, a los 20 años por un apéndice, y hago toda una historia. Ya digo, este señor lo que puede tener es tal cosa. Entonces, en menos de 5 minutos, yo puedo anticipar una hipótesis de qué es lo que puede estar pasando el día de hoy en tu salud. Entonces, esta historia clínica, por ejemplo, en el campo médico, tiene una eficacia extraordinaria porque permite hacer un buen diagnóstico y en una pueden darte un buen tratamiento. En el caso de la política hay que entenderlo así. El cuerpo social también tiene su historia clínica que ha ido pasando por diferentes momentos. Por lo tanto, si dentro de tu estructura política no tienes asesores que tengan estos perfiles que te acabo de mencionar, siempre vas a terminar cometiendo los mismos errores que ya se hicieron tiempos atrás. Oye, Armando, mira, el tema que acabas de señalar y estos temas que estamos hablando nos permite hacer una serie de reflexiones, plantear una serie de hipótesis. El punto que te quiero plantear es el siguiente. Por supuesto que tampoco estoy de acuerdo con los sectores, ministerios que tenemos ahora. No estoy necesariamente de acuerdo con los existentes y con el número y con el tipo. Pero, digamos, independiente de ese tema, la pregunta sería, siendo la parte cultural, siendo estos 54 grupos humanos, ¿qué sector debería tratar eso
para convertir nuevamente lo que te dije a un comienzo, que esto siendo una debilidad y un riesgo del Perú, se logre manejar para tener la plataforma básica de desarrollo, estimado Armando. ¿Qué Yo creo sector? que, sí, mira, yo creo que ningún sector, por una simple razón. Vuelvo, porque primero tienes que formar al profesional desde las canteras universitarias. Yo te pregunto, estimado Rubén, desde tu colegio hasta el día de hoy, en todas tus formaciones, ¿en qué momento te han hablado de esta realidad? ¿En qué momento te han hablado cómo piensa un Gine, un Machiguenga, un Matsés, un Piro, un Guaguajún, un Wampis, un Quechua, un Aymara? Y tú Nunca. eres, y tú eres ingeniero. Así es. ¿Qué pasa si mañana te dicen que vayas a hacer una carretera con la transoceánica por donde vas a pasar por una comunidad machiguenga? ¿Cómo le dices? O sea, ¿qué va? Si le metes un balazo o simplemente lo denuncias y haces tu carretera, ¿eso es desarrollo? Entonces te das cuenta que para poder ser buen ingeniero, primero tienes que entender tu realidad. ¿Y eso qué significa? Formar a los profesionales desde las canteras universitarias, en la formación para entender cuál es la pluralidad de la gente en nuestra realidad y a partir de ahí podamos formarnos los técnicos que ellos necesitan. Entonces, si te dan esa base en tu formación, mira, mañana cuando tú seas ingeniero, antes de hacer tu carretera, tú vas a pensar que eso alguien lo va a utilizar. Y ese alguien es un ser humano que piensa y siente de manera distinta. Oye, ese es el tema, diría yo. ¿Te acuerdas ese programa que tenía Palo de Madalengoitia hace muchos años atrás? Es la respuesta a la pregunta de los 500.000 reales. ¿En qué sentido? Te lo explico. Según las investigaciones que he hecho, nuevamente regreso al trabajo de la ética, ¿ya? He tomado una serie de autores, pero digamos las conclusiones de la investigación son las siguientes. Practicar la ética significa que una persona debe tomar decisiones no pensando en sí mismo, sino pensando en que hacia dónde se afecta o se beneficia como grupo humano. Así Ese es. es un primer lugar. Y por supuesto que tomas tu aspecto moral y por supuesto tu aspecto de valores que tú practicas y por lo tanto tú no puedes tomar decisiones que afecten a las personas y lo cual está ocurriendo muchísimo con lo que ya sería un acto corrupto, una decisión mal tomada, una decisión que afecte a un grupo humano de la sociedad que le destruye sus cosas para hacer una obra, se entiende, de desarrollo. Ese tema me gustaría mucho que lo comiences digamos, a perfilar bien, Armando, a manera de una especie de término de esta entrevista que es tan rica y que se va a difundir nacional e internacionalmente. Sí, y justamente lo que tú acabas de mencionar me parece es muy, muy, muy relevante, ¿no? Porque si bien es cierto, la parte técnica es fundamental. O sea, sin lo técnico no habría desarrollo, eso es indiscutible. O sea, necesitamos fábricas, necesitamos el mineral, necesitamos la carretera, producir máquinas, carros, por supuesto, eso es fundamental. Pero hay un tema que por ejemplo, mira, eso ya lo decía Protágoras, un filósofo griego de las épocas muy pretéritas. Él decía, había una frase de él que decía, el homo mesura. El homo mesura significa que las cosas, que el hombre sea la medida de todas las cosas. Mira, lo decía Protágoras. Entonces, hoy cuando yo te estoy haciendo esta reflexión de cómo debemos de formarnos para provocar un verdadero cambio en la sociedad peruana, estoy haciendo de que todos los profesionales entendamos primero quién es nuestra realidad para que a partir de ahí podamos desarrollar todas las competencias, fortalecer todas esas habilidades que ellos tienen para hacer una sociedad más productiva, que sea mucho más rentable, más eficiente, utilizando sus propios recursos y su propia gente. Caso contrario, mira lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo hoy. Tú te vas por la sierra y vas a encontrar pueblos fantasma. Toda la gente está abarrotada en las grandes ciudades, viviendo en situaciones muy precarias. ¿Pero por qué se vinieron? Por tres razones. Primera razón, porque justamente cambio climático, ya no tienen la cantidad de agua suficiente, las tierras no son productivas. Dos, estamos viendo sobre el tema de violencia, lo que pasó con temas del terrorismo, que se vinieron muchas comunidades y se establecieron en la ciudad. Tres, estamos enfrentando a situaciones muy fuertes
de los conflictos internos y de las apropiaciones políticas que se vienen dando por las economías ilegales, minería ilegal, tala ilegal, tenemos los cultivos ilegales. Entonces todo eso está generando o está haciendo que la gente, frente a ese miedo y ese temor, migre a la ciudad. Por lo tanto, estamos viendo que hoy tanto las zonas andinas como las zonas amazónicas, muchas de esas tierras están dejando de ser cultivadas y nos estamos convirtiendo nuevamente en peones u obreros de las grandes industrias transnacionales. Gravísimo, gravísimo. Oye, Armando, entonces mira, tenemos que cerrar el programa y ya hemos conversado de que van a haber por lo menos 52 candidatos presidenciales, 52 partidos políticos. Desde el punto de vista de la parte del tema nuestro, la transformación cultural de la sociedad peruana, ¿qué mensaje le das a esos potenciales candidatos que están en el Perú y que tomen en cuenta el aspecto cultural como base? Bueno, tal vez sugerir, ¿no? De que para los 52 candidatos solamente tenemos una sola realidad que se llama Perú. Primero que entiendan que gobernar el Perú no es gobernar 33 millones de peruanos, sino es gobernar 33 millones de peruanos divididos o fraccionados en 55 nacionalidades donde se hablan 48 idiomas. Primero, eso tienes que tener claro, que la cosa no es tan sencilla. Segundo, debes de conformar equipos técnicos a nivel macroregionales para poder tener un conocimiento y aproximación más cercana de la realidad para que la efectividad de tu gestión política pueda tener un impacto de mayor desarrollo en las comunidades locales o regionales. Tercero, yo pienso que sería muy importante empezar a fortalecer la educación, pero una educación donde revalorice nuestro acervo y nuestra cultura peruana, basada en los valores y los principios éticos y morales que nos hacen constituirnos como mejores ciudadanos, como mejores personas, que vamos a hacer el bien a nuestra comunidad. Yo pienso que eso podría sugerir a grandes rasgos, ¿no? Perfecto. Entonces, con esto estamos cerrando el programa, estimado Armando. Más bien te voy a hacer una invitación, dos invitaciones. Uno para hacer una investigación y otra para poder invitarte a otro evento similar. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Armando. Omar, entonces hemos cerrado el programa del día de hoy. Gracias, Rubén, muy amable. Amable, entonces por favor pasa el cierre para que de esa manera demos un cierre. Muchísimas gracias, Armando, y vamos a hacer unos trabajos, como te digo, de investigación y en otro evento vamos a tener otra reunión importante. Gracias. Muchas gracias, con gusto de participar contigo, Rubén. Muy amable, okay, gracias. A la orden. Buenas noches. Bien, Omar.